Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a empezar el tema de resuelvo situaciones que involucran razones trigonométricas de ángulos notables. Ya vamos a retomar trigonometría. La competencia es resuelvo problemas de forma, movimiento y localización. Y el propósito es aplicarán las razones trigonométricas de los ángulos notables y la pendiente. Esto es bueno, digamos, lo nuevo, ¿no? Para calcular distancias inaccesibles y ángulos de inclinación. Muy bien, vamos a proponer un problema donde justamente nos hablen de la pendiente. Para la construcción de un nuevo centro comercial de 2 niveles, de 6 metros de altura cada uno, se están acondicionando 2 escaleras mecánicas, subida y bajada, ¿no? El ingeniero encargado de la obra sugiere que deben tener una pendiente M. M es el símbolo de la pendiente, ¿no? Que vale 1 sobre raíz de 3 como máximo. Entonces, ¿cuál es la longitud de la escalera mecánica? Muy bien. Acá tenemos un dibujo de las escaleras mecánicas, ¿no? Que se encuentran en los centros comerciales, las podemos ver también en el aeropuerto, en los cines, ¿no? Entonces, vamos a empezar a solucionar. Primero, vamos a representar gráficamente esta situación. Vemos que la escalera mecánica forma, si trazamos acá la altura y tenemos en cuenta este segmento que sería el suelo, más la escalera, tenemos un triángulo rectángulo. ¿No es cierto? Bien, en ese triángulo rectángulo se conoce la altura de la escalera mecánica, ¿no? Dice 6 metros de altura. Entonces ahí está, ponemos los 6 metros de altura. Muy bien. Nos dicen que el encargado de la obra sugiere que debe tener una pendiente. Entonces ahí tenemos el dato pendiente, que es 1 sobre raíz de 3 y que se simboliza con la letra M. Y lo que nos piden es la longitud de la escalera mecánica, es decir, toda esta distancia. Muy bien. Ya ahí tenemos lo que es el gráfico, pero tenemos que entender a qué nos referimos con pendiente. La pendiente es un término o es un concepto que se usa para describir la inclinación de una recta, ¿no? Y se va a calcular como la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal. Ahora vamos a entender eso. En este caso, esa recta de la cual nos están hablando viene a ser la longitud de la escalera. Y la horizontal vendría a ser esta longitud que vendría a ser el suelo, ¿no? Entonces tenemos horizontal, línea recta, y se va a formar ahí un ángulo de inclinación. A ese ángulo de inclinación le vamos a llamar beta. Y la pendiente, entonces, ¿qué será? Será calcular la tangente de ese ángulo beta. Nosotros sabemos que la tangente es una razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, si vemos la figura, nosotros tenemos el cateto opuesto, que es 6. Lo que nos falta es el cateto adyacente. Podemos ponerle A. Y ahora vamos a plantear, según el gráfico, que la tangente de beta sería cateto opuesto 6 sobre cateto adyacente A. Pero por dato del problema, nosotros sabemos que la tangente de beta es la pendiente, y la pendiente es 1 sobre raíz de 3. Ahí está, entonces seguimos con el planteamiento. Ahora, solamente tenemos que resolver esta pequeña ecuación que nos va a permitir conocer el valor de A. Hacemos producto cruzado, A por 1 nos da A, y raíz de 3 por 6 nos da 6 raíz de 3. Muy bien, ya conocemos entonces el valor de A. Entonces vamos a colocar nuevamente esta figura, ¿no? Entonces este cateto 6, este otro cateto salió 6 raíz de 3, y tenemos que calcular la hipotenusa. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlo con el teorema de Pitágoras.
¿no? Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado nos da la hipotenusa al cuadrado. 6 al cuadrado es 36, más, aquí mira, este número elevado al cuadrado sería primero el 6, 6 al cuadrado es 36, por raíz de 3 al cuadrado nos da 3. Y eso es igual a x al cuadrado. Seguimos bajando, esto se puede multiplicar, nos da 108. Sumamos 36 más 108 y nos da 144. Y 144 tiene raíz cuadrada exacta. ¿Por qué decimos raíz cuadrada exacta? Porque este exponente 2 pasaría como raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 144 es 12. Por lo tanto, la longitud de la escalera mecánica es 12 metros. Y está solucionado nuestro problema. Ahora, yo sé que tal vez algunos de ustedes dirán, profesor, yo lo puedo hacer de otra manera, ¿no? Al tener 6, acá 6 raíz de 3, eso me hace acordar a un triángulo notable, ¿no? Y pueden calcular fácilmente X, ¿ya? Entonces eso ya depende de ustedes, ya se los dejo para que ustedes lo puedan desarrollar. Ahora vamos por un poco de teoría. ¿Qué es pendiente de una recta? Entonces, la pendiente se calcula como, habíamos dicho hace un momento, como la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal. Y nos va a indicar qué tan inclinada está una recta respecto a la horizontal. Entonces, ahí tenemos un gráfico, ¿no? Ahí tenemos, esta vendría a ser, o sea, un gráfico en forma general, ¿no? Acá tendríamos la línea recta, acá tenemos lo que es el eje X, que siempre es el eje horizontal, y un ángulo alfa. Entonces diremos que M, o sea, la pendiente, se calcula obteniendo la tangente del ángulo alfa. Muy bien. Ejemplo. Miren, acá en el triángulo notable 45-45, yo quiero, por ejemplo, calcular su pendiente. Entonces, ¿qué hago? Uso a 45 grados, ¿no? Calculo la tangente de 45 grados. Y todos sabemos que la tangente de 45 grados sería 1, ¿no? Es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, K entre K. Eso nos da 1. En cambio, miren ahora este triángulo 37-53. Si ustedes se fijan, miren acá esta línea no está tan inclinada como la del triángulo de 45-45. O sea, acá la pendiente es mucho más suave, ¿no? Es decir, imagínense que ustedes tuvieran que escalar, ¿no? Como que este fuera un cerro, ustedes tuvieran que escalarlo. A ustedes le va a costar más esfuerzo escalar este cerro que escalar este otro, ¿no? ¿Por qué? Porque este va a tener más pendiente, ya que su ángulo es mayor. Miren, ahora vamos a verlo. Si nosotros acá sacamos la pendiente en esta figura, en esta segunda figura, vamos a tener que la pendiente sería 3/4, que en decimales 0,75, menor que 1. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo. La NASA está a punto de lanzar un cohete de prueba. ¿Cuál es la inclinación para iniciar su despegue teniendo en cuenta la siguiente figura? En la figura que tenemos un cohete y sobre ese cohete se está graficando un triángulo rectángulo, donde esta distancia, que vendría a ser un cateto, es 5,4 metros, y esta altura, que sería el otro cateto, mide 7,2 metros. Y nos están pidiendo la inclinación del cohete para que pueda hacer su despegue. Básicamente, al pedirnos la inclinación, nos están pidiendo el ángulo, ¿no? El ángulo teta. Entonces, debemos de hallar el valor del ángulo teta. Para eso, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar la idea de pendiente, ¿no? La pendiente sería tangente del ángulo teta.
Y nos conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque justo nosotros tenemos los dos catetos. Entonces, se nos va a hacer sencillo hacer este cálculo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente de teta será 7,2 sobre 5,4. Ahora solamente es cuestión de simplificar esta fracción, ¿no? Acá tengo dos decimales, corro la coma decimal, un espacio a la derecha. Puedo sacar novena, nos va a quedar 8 sobre 6. Puedo seguir sacando mitad, nos va a quedar 4 tercios. Ahora miren, relacionemos, miren, cateto opuesto 4, cateto adyacente 3. O sea, los catetos son 4 y 3. Eso nos recuerda a un triángulo notable, que es el 37-53. ¿No? Donde, a ver, ¿de qué ángulo? ¿Del 53 o del 37? Su cateto opuesto es 4 y su cateto adyacente es 3. ¿De quién? Obsérvenlo ustedes. Si quieren, pausan el video y vemos que eso le corresponde al ángulo de 53 grados. Entonces, diremos que la inclinación, ¿no? Que necesita el cohete para despegar es de 53 grados. Un siguiente ejemplo. En la avenida Néstor Gambetta en el Callao se registran muchos accidentes de tránsito. Por ello, las autoridades decidieron construir puentes peatonales de 7 metros de altura. Para subir se han acondicionado rampas, cuya inclinación es alfa. Otra vez nos mencionan ángulo de inclinación. Y se sabe que el seno de alfa es 0,28. Ahí tenemos un gráfico, ¿ya? Que más o menos va a ilustrar nuestro problema. De acuerdo a la situación, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la longitud total de las rampas? O sea, nos piden, ¿no?, la longitud de esta rampa, de esta otra, y vemos que son iguales las longitudes. Entonces sería nomás encontrar una, ¿no?, y duplicarla. Y ya tenemos la longitud total. Entonces, a ver, solución. Primero, vamos a indicar en el gráfico los ángulos de inclinación alfa. Ya saben ustedes lo que es un ángulo de inclinación. Es aquel ángulo formado por la recta y la línea horizontal. ¿No es cierto? Muy bien, entonces ahí tenemos el ángulo alfa. Recuerda, otra vez, la recta y la línea horizontal. Lo mismo arriba, mira. La recta y la línea horizontal. Ahí está. Muy bien, ahora miren, vamos a representar gráficamente la situación y tenemos este gráfico, donde estamos colocando acá la altura del puente peatonal, ¿no? Recuerden que la altura es un dato del problema, es 7 metros. Ya está. Entonces ahora lo que tenemos que hallar es la longitud total de las rampas, pero sabiendo que hay un dato en el problema que también nos va a ayudar. Acá está, que el seno de alfa es 0,28. Muy bien, ahora sí ya estamos listos para sacar la longitud de las rampas, que sería esta longitud, por ejemplo, ahí tenemos una, y acá tenemos la otra longitud, XX, ya está. Bueno, entonces ahora sería cuestión de trabajar con este dato, ¿no? Por algo nos dan este dato. El seno del ángulo, pero el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, vamos a ver en el gráfico si de repente podemos completar algo más. A ver, miren, si la altura del puente peatonal va a ser 7 metros, significa que cada segmento va a medir 3.5, ¿no? Cada segmento va a medir 3.5. Ahí está. Muy bien. Eso nos va a ayudar. Y acá nosotros sabemos que el seno del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es igual a 0,28. Entonces ahora miren, de acuerdo a los datos del gráfico y de esta ecuación, nosotros podemos ir ya formando una
una pequeña ecuación. A ver, cateto opuesto, ¿no? En este caso del ángulo alfa, sería 3,5. Y la hipotenusa vendría a ser X. Miren que acá se están formando 3 triángulos congruentes. Por eso yo estoy tomando uno de ellos. ¿Por qué? Porque los otros 2 que tengo acá abajo son exactamente iguales. Así que no hace falta complicarnos, ¿no? Con que nos fijemos en uno solo, no hay ningún inconveniente. Entonces tenemos 3,5 sobre X, igual a 0,28. Ahora vamos a hacer un cambio, o sea, vamos a hacer que el X pase a multiplicar, ¿no? Y que 0,28 pase a dividir. A ver, ¿cómo es eso? ¿Ya? El 3,5 no va a cambiar, el que va a cambiar es 0,28. Va a pasar a dividir y X va a pasar a multiplicar, ¿ya? Es un cambio de posiciones. ¿Para qué? Para ya tener X despejada y poder hallar su valor. Ahora sí es cuestión de que ustedes hagan acá la división, ¿no? Es una división de decimales y les va a salir 12,5 el valor de X. Quiere decir que la longitud de cada rampa va a ser de 12,5 metros, pero a nosotros nos están pidiendo la longitud total. Eso significa que son 2 rampas, entonces habría que duplicarlas, ¿no? O multiplicar por 2. Entonces la longitud total de las rampas es 25 metros. Muy bien, y hay una pregunta B que dice, ¿cuál es el ángulo de inclinación de las rampas mostradas en la imagen? ¿No? Nuevamente acá tengo la representación gráfica y ahora lo que nosotros queremos es el valor de alfa, del ángulo alfa. Bueno, entonces vamos a trabajar con el dato que es que el seno de alfa es 0,28. Ya no voy a trabajar con segmentos, ¿no? Con los segmentos 3,5, ni con el valor de X que salió 12,5. Trabajemos con este valor numérico que nos dan, ¿no? ¿Qué les parece si ese 0,28 lo transformamos en fracción? ¿No? Que así es mucho más sencillo trabajar. ¿Cómo sería? A ver, recuerden fracción generatriz. En este caso es un decimal exacto. ¿Cómo hacemos para convertir un decimal exacto en fracción? Colocamos la parte decimal en el numerador, es decir, 28. En el denominador va el 1, seguido de ¿cuántos ceros? De 2 ceros, así. Ya está, ¿ven? Listo, ahora lo que nos queda hacer es simplificar, ¿no? Vamos a sacar, por ejemplo, cuarta de 28 nos da 7 y de 100 nos da 25. Ahora, a ver, vamos ahora a analizar esto, miren. Nos dice, el seno del ángulo alfa debe de ser 7 sobre 25. Recuerda que 7 vendría a ser el cateto opuesto y 25 la hipotenusa. Entonces, ¿a qué triángulo le corresponderá que un cateto mida 7 y que la hipotenusa mida 25? Se refiere al triángulo notable 1674, que lo vimos en la sesión número 9 del primer trimestre. ¿Ya? Solamente que acá estamos usando ese triángulo notable. ¿Cómo es ese triángulo notable? A ver, tiene como datos cateto menor 7A, cateto mayor 24A y la hipotenusa 25A. Ya saben que ese A puede ser K también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, ¿a qué ángulo le corresponderán estas medidas, no? A ver, analicemos con 16, ¿ya? Empecemos con el menor. El cateto menor 7. Perdón, un ratito, ya. El cateto menor 7, ahí está. Y la hipotenusa 25. Exacto. Entonces,
¿Le corresponde a qué ángulo? Le corresponde al ángulo de 16 grados. A 74 ustedes están viendo que no, porque su cateto opuesto es 24, ¿no? Entonces, le corresponde a el ángulo de 16 grados. Al seno de 16 le corresponde 7 sobre 25. ¿Eso qué significa? Que entonces alfa es 16 grados, que es justo lo que queríamos hallar. Nosotros queríamos el valor del ángulo alfa. Entonces, el ángulo de inclinación de las rampas es de 16 grados. Ahora, actividad para ustedes. Van a resolver estos dos problemas. Ahí está con sus respectivas alternativas. Son problemas similares a lo que hemos resuelto como ejemplos. Y ya saben que si desean ampliar más los conocimientos sobre lo que es pendiente y ángulo de inclinación, pues visiten la web de Aprendo en Casa y se concentran en la semana 14, que es la sesión donde van a encontrar ustedes más información acerca de este tema. Bien, muchachos, entonces nos estamos viendo.